me sentí así porque el enemigo sembró esa semilla, digamos, por ciertas cosas que pasaban y yo sentía como que yo no era importante. Yo como que a mí no me veían, como que esperaban cualquier cosa de cualquiera de mis hermanos menos de mí. O sea, era una cosa de que incluso desde muy pequeña yo traté de suicidarme, ingiriendo pastillas, porque yo me sentía así, ¿me entiendes? Ya estando aquí en Caimán. No, eso fue en Cuba, pequeña. O sea, para que veas desde dónde el enemigo comienza a tratar con nuestros hijos. Sí. Es una cosa, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las puertas que nosotros abrimos como adultos, mi hermana, porque el enemigo tenía total legalidad sobre nosotros, porque la autoridad que estaba sobre nosotros abrió puertas demoníacas para que ellos entraran y hicieran lo que quisieran. Ahora uno lo entiende de esa manera. Hola, bendiciones, mi nombre es Lina María, este es tu programa Por Su Gracia, un tiempo que hemos dedicado para poder hablar del poder transformador de Dios en cada vida. Nosotros tenemos una invitada muy especial y ella misma se va a presentar. Dios les bendiga, es un placer de verdad que estar aquí compartiendo este tiempo con mi hermana Lina, gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos congregamos en la misma iglesia y pues gloria al Señor que nos permite compartir nuestro testimonio para edificar otras vidas, porque ese es el propósito de lo que nosotros hacemos, que el Señor sea glorificado. Amén. Yarula, me gustaría saber de dónde eres. Bueno, yo sé de dónde es, pero los que nos van a escuchar, ¿verdad? De dónde eres, de dónde el Señor te ha sacado y qué versículo bíblico tú te identificas o tu favorito. Pues gloria al Señor, yo soy de Cuba, o sea, aquí en Caimán ya lo conoce mucha gente, pero siempre tenemos que saber de que hay personas que nos van a mirar, que realmente no nos conocen. Yo soy de Cuba. Nosotros, bueno, muchos conocen la historia de Cuba, que no es fácil. Nosotros venimos de un lugar bastante humilde, crecimos en una finca, éramos 5 hermanos, ahí crecimos con mi mami, con mi padrastro, mi papá ya vivía en las Islas Caimán y nos venía a ver, digamos, como una vez al año, ¿verdad? Entonces sí, siempre crecimos obviamente con ese faltante de esa figura paterna, ¿verdad? Esa ausencia. Entonces, sí, mi mamá hacía todo lo que podía, de verdad que yo le doy gloria al Señor por la madre que nos dio, porque fue una madre que en muchas ocasiones incluso se quitaba la comida para darnos a nosotros, o sea, muchas veces comíamos era que arroz solo o digamos que viandas le decimos a nosotros, o sea, yuca hervida o cosas así. Y es que se sumaba una cosa con la otra, porque sabemos el contexto de Cuba, ¿verdad? La situación, más una madre soltera. Exactamente, o sea que fue una etapa difícil, pero dentro de esa etapa difícil yo puedo decir, ahora que conozco al Señor, puedo decir de que de verdad que la mano del Señor estuvo siempre ahí, porque, o sea, de acostarnos sin comer como tal, no creo que pasó, pero fue porque muchas veces mi madre también se sacrificó, ¿verdad? Muchas veces se iba a los naranjales donde sembraban las naranjas y eso, cargaba los sacos de naranja en su hombro para poder ir después a la ciudad a venderlos. O sea, fue una etapa bien difícil hasta que cumplí 15 años, yo 15 y mi otra hermana 18. Y bueno, ahí sí decidimos, anteriormente mi mamá no nos dejaba venir porque bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Crecer con mamá que con papá. Mi papá, como dije antes, ya residía en Caimán y como ya teníamos suficiente edad para tomar una decisión, para ya entender las cosas, entonces, y como la situación ya se estaba poniendo bien difícil en Cuba, pues entonces ya tomamos la decisión, le dijimos a mi mamá que queríamos venir. Y pues yo tenía 15, como dije, mi hermana 18, vinimos para acá con mi papá. Pues ya mamá no estaba. Ya no estaba la mano dura. Ya no estaba, no solo la mano dura, porque mi mamá era una mujer firme, pero era una mujer que era también, nos ofrecía una amistad. Ella nos decía, nos daba palos y nos tenía que dar, usaba la vara, vaya, como lo entendemos ahora, pero también era una persona que, digamos, si nosotros salíamos, ella estaba ahí, si llegábamos a las 5 de la mañana, ella estaba ahí con nosotros esperándonos y siempre, ¿me entiendes? Ella estuvo pendiente, claro, ella hacía lo que podía con lo que tenía, ¿verdad? Y aparte que no tenían todavía, ¿verdad?, al Señor en sus vidas. No, claro, no. Mi familia, de hecho, es parte de ese gran testimonio que vengo también a compartir, porque nosotros nos criamos en el lado totalmente contrario. En mi familia lo que se veía, como sabemos que se mueve en Cuba, y es ese principado de la brujería.
Nosotros, en mi familia, yo tengo un tío de que fue, como quien dice, consagrado, ¿verdad? A Satanás, Jehová los reprenda desde niño, pues. Yo no conozco muy bien la historia, pero sí sé de que era una persona, creo que es todavía, ¿verdad? Que trabaja con todo esto y así mismo se movía toda la familia. Es que esa es como la cultura de Cuba. Es como la cultura de Cuba. Gloria a Dios que el Señor está haciendo ahora una obra totalmente diferente, amén, ¿verdad? El Señor se está glorificando en Cuba de una manera poderosa. Sí, está habiendo un avivamiento precioso en Cuba, gloria a Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y mi hermana, pues en eso nosotros nos criamos, mi mamá tenía altares de santería, bueno, que es parte de su testimonio, no me corresponde a mí decirlo, pero para que más o menos entiendan en la cultura en la que nosotros nos criamos, ¿verdad? Fue algo bien difícil, nosotros participábamos en todo ese tipo de eventos y pues de cierta manera nosotros no éramos pequeños y tal vez no directamente le abrimos la puerta, pero participando en todas esas indirectamente. Cosas. Exactamente, ¿entiendes? Entonces para nosotros Dios era un personaje totalmente ajeno, sí. Nada que ver. Entonces, pero sí sé que desde muy pequeña el Señor estaba como buscándonos, porque yo me recuerdo de que en el barrio a veces venían estas personas, creo que era de la iglesia Pentecostés, yo no me acuerdo, y buscaban los niños, y mi mamá, obviamente, imagínate, eran tantos hijos, ella yo diría, ¿verdad?, para buscar un escape también, sí, vayan. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos cinco que nos criamos ahí con mi mamá, y mi padrastro también tenía otro, ¿verdad? Entonces, 3 hembras y 2 varones. Entonces, a veces nos íbamos, ¿verdad? Y yo recuerdo perfectamente lo que hacíamos en estas clases y todo eso, pero yo no te puedo decir que yo entendí quién era Dios o que no, jamás. Y bueno, pues crecimos hasta que llegamos aquí. Cuando llegamos aquí ya la cosa cambió un poquito, una cultura diferente, un idioma diferente, fue bien difícil en la escuela, incluso fue un tiempo muy difícil con aquello del idioma. Yo le hice un rechazo a la escuela aquí, tremendo. O sea, yo digo que ahí empezó mi etapa rebelde, pero mi etapa rebelde no fue una etapa en la que la adolescente se le rebeldiza así al padre abiertamente, sino yo hacía mis cosas, pero o sea, como delante de papá era como que sí. La niña buena. Hay algo, tú dices que se te dificultó mucho por el idioma, ¿verdad? Y para los que no saben, ahorita Yarula es una de las traductoras de la iglesia donde nos congregamos, que es una excelente traductora y entonces ahí también gloria al Señor. Y como se llama el programa, por su gracia. Todo lo que nosotros podamos hacer es por la gracia del Señor. Todo, ¿verdad? Mi hermana. De verdad es que eso mismo anoche cuando estaba traduciendo, ¿verdad? Ahí al pastor, el Señor me traía eso mismitico a la mente, como, ¿verdad? Él puede hacer algo tan grande de algo que nunca uno se imaginó, de algo que tú nunca te esperabas, de algo que tú misma hubieras dicho, yo jamás podría, ¿me entiendes? Por las limitaciones con las que uno se ve y con las que uno crece, la mentalidad y con los sentimientos y los ataques que ahora sabemos que son ataques del enemigo, las semillas, ¿verdad?, que el enemigo siembra dentro de uno. Al uno crecer muchas veces también pone en uno limitaciones, hace que uno sea tímido, rechazo, que es uno de los testimonios que yo he dado también, de que yo crecí con esa semilla de rechazo. No intencionalmente porque digamos que mis padres me rechazaron, sí. No, yo me sentí así porque el enemigo sembró esa semilla, digamos, por ciertas cosas que pasaban y yo sentía como que yo no era importante, yo como que a mí no me veían, como que esperaban cualquier cosa de cualquiera de mis hermanos menos de mí. O sea, era una cosa de que incluso desde muy pequeña yo traté de suicidarme, ingiriendo pastillas, porque yo me sentía así, ¿me entiendes? Ya estando aquí en Caimán. No, eso fue en Cuba, pequeña. O sea, para que veas desde dónde el enemigo comienza a tratar con nuestros hijos. Sí. Es una cosa, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las puertas que nosotros abrimos como adultos, mi hermana, porque el enemigo tenía total legalidad sobre nosotros, porque la autoridad que estaba sobre nosotros abrió puertas demoníacas para que ellos entraran y hicieran lo que quisieran. Ahora uno lo entiende de esa manera, pero desde entonces, ¿me entiende? Entonces, mi hermana, fue un tiempo difícil, ya aquí pasaron 15 años en los que yo vivía con mi papá, o sea, 15 años hasta que conocí al Señor, pero antes de eso viví con mi papá, comenzó una etapa rebelde, pasaron cosas en nuestra casa en donde mi hermana y yo nos vimos
de cierta manera obligadas a salir de nuestra casa de muy jovencita. Yo tenía, que no sé, 16 para 17, mi hermana ya tenía 4 años más que yo. Y pues mi hermana, ahí comenzamos literalmente a vivir como nosotros entendíamos que debíamos de vivir. Satanás, Jehová los reprenda, realmente creo que comenzó a hacer su obra en nosotras. Comenzamos obviamente a ser introducidas a todas estas sustancias que sabemos, ¿verdad? Que son las que están acabando con nuestra juventud hoy día. El alcohol, las drogas, mi hermana, y comenzamos en una vida desenfrenada realmente donde, o sea, íbamos como quien dice con el flow, lo que se usara, lo que pasara, lo que nos diera diversión, y pues no había realmente esa autoridad en nuestras vidas que en las que obviamente con las que nosotros pudiéramos decir ese consejo. Alguien que les pusiera un freno. Claro, algo. Entonces fue una vida totalmente desenfrenada, una vida durante 15 años en verdad en mi caso, en el que realmente fue algo totalmente horrible, o sea, inmoral, mi hermana, y te das cuenta realmente de que no todo lo que se ve es realmente real. Porque delante de la gente yo me veía como una persona contenta, feliz. Yo siempre he sido una persona muy carismática, de muchas amistades, me llevaba bien. Bueno, de hecho todavía lo que ahora en el Señor, ¿verdad? Con una perspectiva diferente. Pero sí, siempre rodeada de muchas personas, ¿verdad? Que en su momento uno cree, ¿verdad? Que son amistades y todo, pero que realmente siempre fueron las personas, muchas de ellas, no todas, pero que el enemigo usaba, ¿verdad? Para atraernos cada día más profundo en lo que era esa vida pecaminosa. Donde quiera que había una fiesta, ya no vas a venir, vamos, que no sé qué vas a hacer, nada. Y ya tú sabes, a uno como que no había que darle mucho, porque de hecho nosotros nos criamos en esa también, es parte de la cultura cubana. Nosotros desde muy niñas en nuestras casas se celebraban, nuestra casa era como la casa central del barrio. En mi casa se celebraban casi todas las fiestas, en mi casa eso siempre estaba lleno de gente, siempre había música, de todo, mi hermana. Y desde chiquitito uno es como quien dice introducido en esta cultura, en este mundo. Y pues con eso ya dentro de uno llegas a una etapa de tu vida en donde andas sin Dios, sin ley, sin rumbo, sin autoridad, sin nada, sin temor de Dios ni de nada. Pues ahí es donde erróneamente llega mucha gente y dice, yo soy libre, yo hago con mi vida lo que yo quiera, cuando realmente no eres libre. Estás atada entre tanto vicio, porque tú llegas a ser verdaderamente libre, obviamente cuando conoces al Señor, y cuando tú, aún queriendo hacer algo, no lo haces porque sabes que no te conviene. Ahí es cuando realmente viene la verdadera libertad, que viene a través de conocer al Señor, que te enseña lo que es realmente el dominio propio. Porque muchos de nosotros queremos en el Señor, queremos hacer muchas cosas. La carne, ¿verdad? Nos lleva muchas veces a querer hacer muchas cosas, pero sabemos que no son buenas para nosotros. Sabemos que no le agradan al Señor, ¿me entiendes? Entonces, mi hermana, de verdad es que fueron tiempos bien difíciles. Nosotros llegamos a una etapa, mi hermana, en la que, bueno, no voy a dar mucho detalle de esta parte, pero en la que incluso yo y mi hermana, que crecimos juntas y vinimos juntas y todo, nos distanciamos. Y fíjate si fue una obra tan perversa del enemigo, mi hermana, que eso pasó simplemente de la noche a la mañana. Pasó y nosotros ni sabíamos por qué era que nosotros no nos llevábamos. O sea, y así pasó un tiempo de 8 años aproximadamente, mi hermana, en el que nos veíamos tal vez solamente para tomar. Y es que, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que el enemigo, que Jehová lo reprenda, vino solamente a robar, a matar y a destruir. Y a robar, a matar, a destruir, ¿qué? Pues las familias, los hogares, ¿verdad? Amén. Y entonces trajo como una separación, una división entre tu hermana. Sí, porque entre nosotras siempre ha habido un bond, decimos en inglés, ¿verdad? Una unidad, una cosa bien especial, bien bonita, ¿verdad? Desde jovencita. Y mi hermana, pues, ahí realmente ya, igual, eso fue parte del trabajo tan sucio, ¿verdad? Y tan mezquino y tan horrible de parte de lo que es realmente lo que hace el enemigo. Mi hermana pasó tiempo y llegó un momento de mi vida en el que aún y cuando, como decía, delante de las personas uno parece como que muy feliz y muy contento, cuando toda la fiesta se acababa, yo quedaba ahí
o sea, que ya pasaban los efectos de las sustancias y todo eso, yo quedaba ahí en una depresión total. Yo en ese momento obviamente no sabía que era una depresión, porque bueno, uno, no sé, uno no es sabio en ese tipo de temas, entonces cuando lo estás viviendo realmente digamos que es parecido a un alcohólico. Cuando te dicen tienes esto y tú realmente lo niegas porque no lo conoces, porque no. Y pues yo, mi hermana, cuando se acababan todas las fiestas, yo lloraba y lloraba, me trancaba. Al otro día yo no quería saber de nada ni de nadie. Me pasaba un día entero, bueno, aparte de la resaca seguramente, ¿verdad? Sí. Pero la tristeza. O sea, no había una verdadera felicidad. No había, mi hermana. Y yo no conocía al Señor. Entonces yo digo que ya ahí el Señor era como que estaba comenzando con sus lazos de amor a trabajar, como quien dice, desde la parte de atrás, ¿verdad? Porque comenzó a surgir en mí un remordimiento cada vez que yo hacía estas cosas, cada vez que salía, que tomaba, que andábamos haciendo lo que no teníamos que hacer. Al otro día, cuando se me pasaba todo aquello, yo lloraba porque yo me sentía culpable, yo me sentía mal, pero ¿culpable con quién? Sí, o sea... ¿Me entiendes? Y comenzó ahí una secuencia de días y días. Y de momento, mi hermana, que ya el Señor había estado trabajando en ella, fíjate cómo Dios trabaja, porque Dios es maravilloso y sabe que una de las áreas que el Señor trabaja con nosotros es en el área del perdón. Y a la persona que el Señor usó para traerme fue a mi misma hermana, con la que no nos llevábamos. Fíjate lo hermoso que Dios trabaja y cómo el enemigo viene para destruir, pero el Señor viene para restaurar para sanar, ¿verdad? Y para deshacer las obras del enemigo, ¿verdad? Como dice la palabra. Mi hermana, y ella me invitó. Yarula, pero perdón que te interrumpa. Tú nos habías dicho, ¿verdad?, de que venías de una cultura donde se practicaba la idolatría. ¿En algún momento tú caíste en eso también o no? No, ¿No lo practicaste? No, yo nunca lo practiqué porque, bueno, cuando yo vine para Caimán tenía 15 años, pero sí activamente participaba en todo eso. O sea, cuando hacían todos estos eventos, yo me comía la comida que ella, incluso chupaba los tabacos, pero inocentemente, sí, como en la mentalidad, nosotros nos criamos... Pero no con el conocimiento del... Okay. No, ni con... O sea... Sí, a los 15 años uno tiene conocimiento de lo que uno está haciendo, pero como yo no tenía el conocimiento, el otro conocimiento, para mí lo que estaba bien era eso. Para mí lo que existía era eso. Porque no conocías otro Dios. Claro, sí, ese era el Dios. Ok, entonces ahorita con tu hermana fue el instrumento que Dios usó para que llegara el evangelio a tu vida. Amén. Un día, de momento, ¿verdad? Era como el Señor ya estaba trabajando en ella, ella estaba tratando de llegarme, y entonces me invitó a una reunión que ella tenía en su casa. Y pues yo dije, dentro de mí esto fue lo que yo dije, déjame hacerle caso para que las cosas no se pongan peor, ¿verdad? Y entonces ya yo accedí y fui a aquella reunión. Mi hermana, mire, yo ahora entiendo que fue una experiencia que tuve con el Espíritu Santo, pero en aquel momento yo no le puedo decir ni de qué predicó aquella pastora que en aquel momento era quien nos pastoreaba. Yo no me acuerdo de que ella predicó, yo solo me acuerdo que yo lloraba. Y lloraba, y lloraba, y era una cosa tan hermosa, y cada cosa que yo no sé ni si yo estaba escuchando la prédica, yo solo sentía aquel mover tan lindo. Era Dios manifestando su amor. Era Dios queriendo poder llenar todos esos vacíos que nosotros arrastramos. Eso fue una cosa tan maravillosa, porque imagínate, uno venía ya de estos tiempos tan depresivos, de este dolor, de sentirse uno solo a pesar de estar rodeado de tanta gente, y en un segundo uno sentir ese calor, ese amor, y llorar, pero no llorar de tristeza, sino llorar de una llenura tan diferente, una cosa que incluso cuando yo miré a mi alrededor, las otras hermanas también, otras personas que estaban, porque no eran cristianas, eran invitadas también. Y es que ahí es como también se cumple la palabra del Señor cuando dice de que hay tristezas que nos llevan a la muerte, pero hay otras que nos llevan al arrepentimiento, y eso era lo que tú estabas experimentando. Amén. Esa no tristeza, sino ese llanto, pero de saber de que hay algo mejor, de que se puede sentir algo mejor y algo que dura, no algo momentáneo, que es lo que nos ofrece el mundo, que es lo que mucha gente estuvimos engañados, pero gloria al Señor, porque como dice, ¿verdad?
el programa Por su gracia el Señor nos alcanzó. Amén, ¿no? Y ahí también se cumple la palabra en la parábola del sembrador, ¿verdad? De que habían varias personas ahí en donde se regó la semilla. Y definitivamente en mí se regó en una tierra fértil, porque las demás personas yo sé que todavía no han llegado al Señor porque las conozco. Y gloria al Señor, mi hermana. Yo me fui ese día de ahí, ya después tuvimos un convivio, comimos no sé qué, y yo me fui a la casa y yo seguí con mi vida normal. Yo seguí, pero había algo diferente. Sí, claro. Yo seguía, pero ya comenzó algo como a demotivarme en cuanto a las cosas del mundo, en cuanto a la fiesta, a la tomadera. Yo seguía haciéndolo, pero ya era como como para aparentar, como para estar entre la gente que yo, ¿verdad? Con la que siempre salía y todo eso. Pero yo creo que pasó como un mes, si yo no me equivoco, como un mes y algo. Y según lo que yo recuerdo, ¿verdad? Yo fui donde mi hermana y le dije, dale, vamos, que te voy a acompañar a la iglesia. Sola, usted misma fue la que tuvo la iniciativa. Yo misma. Y también era porque, bueno, obviamente era el Señor trabajando, ¿verdad? Porque obviamente había ese deseo. Él es el que pone el querer como claro, y también de que se restaurara, ¿verdad? Por completo la relación entre yo y mi hermana. Y bueno, el Señor estaba realmente preparando nuestros corazones, el ambiente y todo. Y ella se puso muy contenta. Bueno, como nosotros nos ponemos contentas cuando invitamos a alguien y acepta, deciden ir a la iglesia, eso para nosotros es una celebración. Y mi hermana, pues allí yo fui y fue un enamoramiento de verdad. Yo no sé si a primera vista, porque bueno, uno no lo ve, pero uno lo siente. Un enamoramiento a primer sentir, vamos a decir. Después de ese día que yo fui a la iglesia, ya comencé a seguir yendo. Recuerdo que la pastora nos dijo en una ocasión, vamos a hacer un ayuno de 24 horas. Y ella incluso se sorprendió muchísimo porque ella dijo, ¿verdad? No sé si lo vas a poder hacer, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo lo voy a hacer. Y hicimos ese ayuno, mi hermana, de 24 horas y al otro día nos reunimos en la iglesia. Y ahí fue donde comenzó la primera liberación, que yo recuerdo que cuando ella puso las manos en mí, mi hermana, yo caí por allá y cuando me levanté, obviamente te levantas, ¿verdad? Después de haber sido tocada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, pero con un hambre y una sed del Señor. Qué rico. Un hambre y una sed que, fíjate cómo Dios obra en la vida de nosotros, mi hermana, que cada viernes, eso era día de fiesta, cada viernes, ¿verdad? Amanecer sábado y seguramente también domingo. Y ese día fue el mismo día que el Señor escogió para que yo ayunara con Él, para que yo estuviera ahí en su presencia. Para que pudiera mostrarle que en Él, en su presencia, hay plenitud de gozo. Mi hermana, delicias a su diestra, dice el salmista. Mira, empezaba a ayunar a las 9 de la mañana del viernes hasta las 9 de la mañana del sábado. O sea, que ahí ya no había cabida para fiestas los viernes. Sí, y comenzó el Señor. Yo me acuerdo que yo llamaba a mi hermana y yo le decía, ay, yo creo que el Señor me habló, mira esta palabra aquí. Y yo se la leía y ella con un gozo también. Y así era, el Señor trató conmigo con el libro de Mateo primeramente. Aprendí todo lo que era malo a la vista, lo que es ser la sal de la tierra, lo que es la luz del mundo. O sea, ese fue un libro que verdaderamente marcó mi comienzo en el Señor y me hizo enamorarme del Señor de la manera que sabemos que, ay Dios, solo de Dios nos podemos enamorar realmente. Comenzó, mi hermana, una obra muy hermosa, la verdad. Me recuerdo la primera fiesta a la que yo ya se había planeado. Y entonces yo decía, dentro de mí, Señor, yo no quiero tomar, Padre, ayúdame, porque yo sabía que si yo me daba un trago, ya ahí como que perdía los estribos. Ya. Y entonces yo oré y oré, y yo, mi hermana, te cuento que esa fue una fiesta inolvidable, porque a mí me encantaba el baile, pero últimamente, por aquello de los vicios, ya si no andaba enviciada, no sentía esa diversión. O sea, hagamos una pausa. Te invitaron a una fiesta secular. Sí. Okay. Era una fiesta, no me invitaron, era una fiesta que yo misma había planeado. Okay. O sea, que ya en ese momento no podía, porque era una fiesta para alguien más y no podía yo, ¿verdad?, cancelarla. Y yo solo le pedí al Señor, Señor, tú sabes de que yo ahora mismo no puedo cancelar esto, ¿me entiendes? Y yo me imagino que en medio de la fiesta te sentías como incómoda.
me sentía raro pero contenta. Ok. ¿Por qué? Pero no tomaste ni nada. No, y ese es el gran testimonio. Esa fue la primera vez que yo sentí esa respuesta tan hermosa del Señor, porque fue la primera fiesta que yo fui, que aún rodeada de alcohol y yo dándosela a las personas y todo. Obviamente al principio uno hace esas cosas porque uno no conoce, pero ahí, y yo, mi hermana, ni un trago. Y pude bailar también y todo, fíjate, ¿verdad? En ese comienzo Sí, bailé. en el comienzo la mayoría somos así. Sí, bailé y todo, pero para mí la atadura más fuerte era la de los vicios, la del alcohol, ¿verdad? Las sustancias y todo eso. Entonces, cuando yo vi cómo el Señor me escuchó y con mi hermana, ya a raíz de ahí, ya yo seguí orando en esa dirección y fue una cosa muy hermosa. Algo muy fuerte que el Señor tuvo que tratar conmigo fue, como había mencionado antes, eso del rechazo. Sí. Yo, aunque en mi casa había amor, había diversión, no era un lugar así caótico de fajas. O sea, en Cuba todo el mundo se faja y todo eso es normal. Pero yo tuve una infancia tan linda, tan hermosa. Pero de igual manera, como te decía, el enemigo sembró esa semilla de rechazo donde yo sentía de que no me veían, yo no era importante para nadie, en donde simplemente me habían tenido por tenerme. O sea, fue realmente algo que me llevó a que yo lloraba, mi hermana, yo sufría, yo lloraba, yo veía, no eran celos, sino aquello que me hacía dudar de mí, que me hacía sentir como que realmente no era amada, vaya, rechazada. Sí, mentiras eran, porque mi mamá dio lo mejor de sí, por Dios, yo no podía escoger una mejor madre. Y también por aquello de que como papá no estaba, ¿me entiendes? Habían muchas cosas que yo quería hacer. Yo era una niña que me destacaba en todo en la escuela y yo quería que mis padres llegaran, que fueran a las reuniones, yo quería... Ay, Dios mío, lo que se supone que normalmente debe tener, ¿verdad? Un hijo en un núcleo familiar como Dios lo diseñó. Y pues eso no pasaba y crecí, ¿verdad? Con mucha tristeza en el corazón. Y el Señor trató conmigo, mi hermana, como mismo. O sea, la historia de David fue una historia que realmente tocó mi corazón. El Señor, el mismo versículo, que te lo voy a leer porque me lo preguntaste al principio también, en 1 Samuel 16:7, cuando Samuel, ¿verdad? Cuando el Señor lo envía a ungir al nuevo rey, en el versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. O sea, para mí, todos los demás yo los admiraba, yo veía tantas cosas hermosas en ellos, yo miraba como que ellos sí podían hacer cosas, pero yo no. También tenías como una autoestima baja. Y no, o sea, era una cosa bien difícil porque yo nunca fui de las personas como que yo misma me sentí incómoda físicamente, ni a pesar de que obviamente todo el mundo tiene sus imperfecciones, pero era una cosa interna bien fuerte, bien profunda. Por el faltante, mi hermana. Yo digo que mucho de eso se derivó del faltante, digo yo, la presencia paterna. Y de que incluso mi mamá cuando hizo todo lo mejor que pudo, éramos unos cuantos y ella también tenía que salir y hacer cosas y muchas veces no podía, ¿verdad?, estar en los momentos que uno esperaba que estuvieran. Bueno. Sí. Y mi hermana, cuando yo vine al Señor, que el Señor comenzó a tratar con eso, el Señor trató muchísimo conmigo con la historia de David, porque, ¿verdad?, sabemos que nunca lo consideraron. Sí. Y yo nunca me sentí como que yo quería hacer más que nadie, pero sí me sentí definitivamente menos que nadie, ¿me entiendes? Y llegar así, y siempre con un corazón queriendo ayudar, queriendo aconsejar, queriendo amar, queriéndome rodear, ¿me entiendes? Y yo digo que definitivamente ahí sí yo experimenté lo que es de que Dios mira el corazón, mira el corazón. También un versículo que ha ministrado muchísimo en mi vida y que en momentos claves en el Señor me lo ha recordado. En Salmos 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y comenzó una experiencia tras otra con el Señor hasta que ya normalmente en un servicio yo hice la confesión. Y inmediatamente de eso yo me quise bautizar. Tú sabes que el Señor así comienza y recuerdo que mi bautismo fue algo caótico en el sentido porque las olas estaban
ay Dios mío, había un mal tiempo y habían unas olas tan grandes que no hallábamos playa donde bautizarme, pero yo me quería bautizar, mi hermana, yo me quería bautizar. ¿Y dónde terminamos bautizándome? En West Bay, en Papagalo, allá atrás, que esa agua es como, yo digo, como media pantanosa. Y casi nadie va por allá. Y a mí no había quien me hiciera meterme en esa agua. Fíjate cómo Dios obra. Pero para bautizarme, yo dije, yo aquí es que me voy a meter porque yo me bautizo, porque me bautizo. Y fue algo que el Señor fue haciendo, o sea, progresivamente. No fue, no, el impacto realmente comenzó desde esa reunión. Desde esa reunión. Él comenzó, la experiencia comenzó desde ese momento. En ese día se rompió algo, o sea, una venda se quitó, algo alumbró mi corazón y ya, de ahí comencé. Y yo digo que lo que tuvo muchísimo que ver en ese enamoramiento fue esos tiempos de ayuno y de importante. De encierro que uno tiene con el Señor. Bueno, en este caso, refiriéndome en aquel tiempo, ¿verdad? Que tenía en ese tiempo con el Señor. Fue un trato, mi hermana, en el que yo entraba en esos tiempos y yo ponía la alabanza, yo no sabía cómo hacerlo. Yo solamente escuchaba hablar en la iglesia de los ayunos, ¿verdad? Pero usted sabe, como nuevo creyente, uno realmente no tiene esa experiencia. Y cuando yo me encerraba allá adentro con el Señor, mi hermana, recuerdo que lo primero que el Señor puso en mi corazón fue llamar a mi papá para pedirle perdón. Porque yo estaba tan rebelde con ellos que con él y mi madre, y yo no quería saber nada de ellos. Era una cosa... Y el Señor siempre actúa, ¿verdad?, de esa manera. Que así, creo que la mayoría, hablaba en estos días con alguien, que la mayoría de veces cuando nosotros llegamos al Señor, lo primero que el Señor nos ordena es ir a pedir perdón y a perdonar, porque es lo primero que Él ha hecho con nosotros. Él nos ha perdonado. Amén. Y nos ha justificado. O sea que para nosotros poder recibir el perdón del Señor, nosotros tenemos que perdonar. Claro, incluso para poder llevar una vida de plenitud. Incluso la misma oración que Él le enseñó a sus discípulos lo dice: Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a aquellos que pecan contra mí. O sea que a la medida que nosotros perdonamos, es a la misma medida que nosotros vamos a recibir el perdón. O sea, no podemos esperar algo de alguien que nosotros no estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Nos los enseña, claro, con lazos de amor y dándonos ejemplo, porque como tú dices, mi hermana, Él mismo nos dio el ejemplo. Pero ahí fue donde comenzó y en esos tiempos yo encendía la alabanza y era aquello era un llanto, vaya, un quebranto, como sabemos que el Señor trata con nosotros. Ay, mi hermana, yo salía de ahí como una pluma. Literal, era una cosa muy hermosa, como sabemos que el Señor hace cuando nosotros, ¿verdad? Sí, nos disponemos a guardarnos con Él y entrar en el lugar secreto. Y mamita, también llegaron tiempos difíciles como sabemos que llegan en el Señor, tiempos en los que, porque hay gente que yo no sé, creo que en estos tiempos se predica más el evangelio. Hay personas que lo predican de una manera errónea, pero sí creo que somos más abiertos ahora a hablar de lo que realmente ¿verdad? Es estar en el Señor, que no es color de rosa. Sí, claro. Que llegan momentos en los que tú dices, Dios mío, yo ya no puedo más. La debilidad llega y llegó ese momento en el que estábamos pasando momentos bien difíciles y yo dije, yo con esto ya no puedo más. Y caí, mi hermana, en una decadencia espiritual tan horrible, y obviamente lo primero que el enemigo hace, que es traerte a memoria aquello que tú has hecho antes para que te sirva de tentación y caer. Y pues ahí caí y pasó un tiempo, mi hermana. Por eso es tan importante cuidar la presencia del Señor. Sí. Por eso es tan importante que nosotros de verdad atesoremos su palabra, que podamos tener esos tiempos con Él. Porque cuando llega ese tiempo, ¿verdad? Digo cuándo porque a muchos nos ha pasado. Claro. En el que, como no te has alimentado espiritualmente, llega un tiempo de decadencia. La tentación te gana, caes. Y llega un momento de silencio en el Señor, en el que tú no escuchas absolutamente nada de Él. Porque sabemos que el Señor no habita donde está el pecado. Y que muchas veces también lo hace para que nosotros apreciemos lo que tenemos. Sí. La presencia del Señor, que es lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros. Es lo que nos ayuda, mi hermana, a nosotros a vivir en este mundo, en un mundo lleno de tinieblas, pero nosotros siendo la luz. A pesar y que no somos perfectos. Pero es la única manera en la que nosotros podemos perseverar.
¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Esos pasos de Jesús, realmente mostrando esa luz de Cristo, ese amor del Señor, es solamente buscando su presencia. Y es que, como dices tú, ¿verdad? Cuidar esa presencia me trae a memoria cuando Abinadab tuvo el arca, ¿verdad? Durante mucho tiempo, creo que fueron 20 años y no pasó nada en esa casa. Pero cuando llegó a casa de Obededom, en 3 meses hizo impacto, cosa que nunca sucedió. Amén. Entonces, como es de importante valorar esa presencia y que aún cuando vengan tiempos de debilidades, de que no quiero ir a orar, igual ir a buscar la presencia, porque el Señor mira la obediencia. Amén. Y la gente tal vez dirá, no, pero es que eso es religión, ir a hacerlo por hacerlo. El Señor conoce la intención de mi corazón y sabe que nosotros dependemos totalmente de Él. Amén. Totalmente. No, y que el Señor se glorifica por medio de la obediencia, mi hermana. Realmente, la carne nunca quiere hacer lo que el Espíritu quiere. El Espíritu está dispuesto. Sí, ¿me entiendes? Como dice la palabra, la carne es la que no quiere. Nosotros para ir a orar muchas veces lo pensamos y a veces agarramos para aquí, agarramos para allá y el Señor. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros ahí está, expectante, ¿verdad? Anhelándonos celosamente, como dice la palabra, ¿verdad? Y es porque la carne, mi hermana, ese es el peor enemigo que nosotros podemos tener. Muchas veces andamos culpando a Satanás por todo y es a nosotros mismos lo que nosotros, por eso es que el Señor nos dijo, si ustedes quieren seguirme a mí, pues entonces usted tiene que negarse a usted mismo, toma su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Me entiende? Es negarse cada vez que no tienes ganas de orar, bueno, pues yo voy a orar. ¿No tienes ganas de ayunar? No, muchos no tenemos ganas de ayunar y a nadie nos gusta, ¿verdad? Dejar de comer, porque la comida es uno de los ídolos más grandes que puede tener el ser humano, ¿me entiendes? Sí. Pero mi hermana, lo hacemos porque sabemos que no es que el Señor se beneficia de eso, es que si nosotros queremos permanecer firmes en el Señor y perseverar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No es matar esta carne. Sí, no es que lo haya alcanzado, pero si yo quiero proseguir realmente hacia esa meta, yo necesito matar esta carne cada día, ¿me entiende? Y no es que uno tiene que estar ayunando todos los días, gloria a Dios si usted lo puede hacer, ¿me entiende? Pero sí, uno no puede dejar de orar y de leer su palabra. Entonces, Yarub, pasaste este tiempo de verdad de decadencia y cómo volviste a estar, a que el Señor te restaurara. Mi hermana, y tú sabes que esos momentos de decadencia llegan, bueno, porque el Señor, el enemigo, como dijimos al principio, Él va a atacar las cosas que... Mira, el enemigo ataca eso hermoso que el Señor hace, o sea, comenzó atacando mi matrimonio, obviamente, pero Dios... Pero no nos has dicho esa parte, ¿en qué momento, dónde, cómo fue que te casaste? Ay, verdad que sí, pasé esa parte. Ay, mi hermana, pues yo conocí a mi esposo en el Evangelio. Él era ujier, el líder de los ujieres allá en la iglesia donde nosotros íbamos en aquel entonces. Y pues nos conocimos, nosotros pasó bastante rápido, realmente. Por eso es que es tan importante, mi hermana, pedirle dirección al Señor, dejar que el Señor realmente, ¿verdad?, te haga sentir, ¿verdad?, cuándo es el momento. Mira, yo digo que mi esposo era para mí, yo sí lo digo. Tal vez no pasó en la manera, ¿verdad?, como dice, santa, en la que debería de pasar en ese entonces. Se aceleraron al tiempo del Señor. Nos aceleramos al tiempo del Señor, pero como nosotros teníamos un corazón que realmente amaba al Señor, tuvimos un corazón arrepentido después que nos embarazados, ¿verdad? Y entonces, pero después de eso, antes de casarnos, bueno, esa fue de hecho la única vez, y después de eso nosotros, mi hermana, nos quebrantamos, nos arrepentimos. Un arrepentimiento genuino. Fue un arrepentimiento tan genuino que de hecho dijimos, incluso cuando no nos conocíamos muy bien, pero lo que nosotros sí sabíamos y teníamos claro era que queríamos glorificar al Señor. Querían agradar, ¿verdad? Vivir una vida santa, ¿verdad? Y piadosa como nos manda el Señor. Y pues ya íbamos a tener bebés, ¿me entiendes? Y queríamos hacerlo, ¿verdad?, como Dios manda, digamos. Y pues nos casamos, mi hermanita. Y ya fue un embarazo hermoso, tuvimos, bueno, los gemelitos que ya, todos ustedes, y eso es otro proceso, mi hermana, en que el Señor de verdad se glorificó, porque yo pasé momentos de depresión en ese tiempo, o sea, usted dirá, pero con el Señor depresión, claro, porque uno es ser humano y uno se cansa, y eran 2 niños. Sí, y el agotamiento que te llegó, y como estamos hablando en estos días, ¿verdad?, cómo afectó tu salud de la sobrecarga de tener, porque aparte de tener
los gemelos, ¿verdad? También tiene otro muchacho que entonces te saturaste. Me saturé, mi hermana. Como decimos en Cuba, me quemé lo fusible. En ese momento yo sentía como que así estaba en un espacio así de apretado. Pues sí, mi hermana, afectó mi salud en una manera que bueno, llegaron momentos en el que yo lloraba y en una ocasión que yo creo que yo les comentaba anoche cuando estábamos hablando que yo iba saliendo por la puerta y empezó uno de los niños a llorar. Y después como a los 2 segundos empezó la otra a llorar y yo solamente tiré lo que tenía en la mano y me mandé a correr para el cuartico de oración y comencé a llorar y bueno, de hecho el pastor tuvo que venir a orar por mí porque yo no podía salir de ahí y pues Dios se manifestó de esa manera en todo ese tiempo. En ese tiempo también al principio vinieron tiempos muy difíciles en nuestra vida porque cuando yo tenía como 3 meses en la casa de maternidad del trabajo que yo tenía, que era el mayor sustento de la casa, me llamaron que habían hecho la posición redundant, o sea, la habían cancelado. Imagínate, mi esposo en ese tiempo no generaba mucho dinero, mucho ingreso para nada. Y el salario principal pues era el mío, mi hermana, y ahí comenzó un proceso en donde, como dice la palabra, literalmente fuimos probados, mi hermana, como el oro fino. Nuestra fe fue probada, o sea, pasamos tiempos en los que nos cortaban la corriente, pero entonces después el Señor con su mano, o sea, yo digo, definitivamente sé que era una prueba porque era como que nos llevaba ahí al borde del abismo. Era una prueba, como quien dice, hasta que llegues a la muerte y a ver qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Y cuando nosotros, que si nos cortaban la corriente, de momento nos llamaban. O sea, venía un mal tiempo o algo así, alguien nos llamaba, bueno, te voy a dar tanto, en ese tiempo fueron como $1,000 para que consiga todo lo que tienes que conseguir, no sé qué. Eso era la mano del Señor tocando a las personas. Y yo recuerdo una vez que contaba a tu esposo que no tenían Pampers para los mellizos y que eran 2, ¿no? Eran dos, pero mira cómo Dios es tan maravilloso que, por ejemplo, hoy digamos que tenía el último Pamper o el último y los zapatos ya no le servían y recuerdo que en una ocasión yo le dije, no te preocupes, mi amor, que mañana mismo va a aparecer alguien ahí con una caja de Pampers grandísimo y una bolsa de zapatos. Mi hermana, a veces nosotros confesamos cosas y no nos damos cuenta del nivel de la confesión, ¿verdad? Pero Dios obra por medio de la fe. Y exactamente así, al otro día se apareció una persona que estaba buscando a alguien que vivía, no sabemos ni dónde a estas alturas, pero ella traía una enorme caja de Pampers, que nosotros nunca más aquí en Caimán hemos visto una caja de Pampers tan grande. Eso fue el Señor. Eso fue el Señor. Y los niños estaban adentro. Y entonces estábamos tratando de darle dirección a ella y en eso sale uno de los niños. Y ella dice, ¿tienen niños? Y nosotros le dijimos, sí, tenemos 2 niños, que no sé qué. Entonces dijo ella, bueno, tomen esta caja de Pampers porque yo después mañana le traigo otra a la persona. Ese era Dios. Solo Dios. Y al otro día, una persona, unos vecinos que teníamos al lado, nos trajeron entonces una caja de zapatos, una bolsa de zapatos. Cuéntame, mi hermana, si no era el Señor en el asunto. El Señor provee. Y así fueron varios testimonios. Un viaje nos cortaron el agua y vieras como Dios es bueno, que si es necesario que Él haga temblar la tierra para que sus hijos sean provistos, Él lo va a hacer. Y así exactamente fue. Eran como las 2 y pico y mi mamá me llama y me dijo que habían cortado el agua. Y yo, con aquella vergüenza, mi hermana, porque yo siempre había sido la que había tenido el buen trabajo, la que había dado sustento a mi familia en Cuba, o sea, ¿me entienden? Siempre me habían visto a mí como prosperada, vamos a decirlo así. Y aquel proceso literalmente trabajó en mi orgullo. Trabajó mi hermana en mi orgullo de una manera que, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, tú tranquilo, que nosotros vamos a hacer la luz en medio de toda esta tiniebla, en medio de toda esta oscuridad, nosotros vamos a hacer la luz. Era una cosa tan hermosa. Y es que muchas veces en el tiempo más difícil es donde nuestra fe empieza a activarse de una manera para conocer al Dios que hemos escuchado, porque ahí es donde el Señor se va a manifestar, donde no hay nada, porque Él de la nada hace todo. Sí, y yo creo que ahí también crecemos mucho más en el Señor, porque cuando lo tenemos todo muchas veces hasta somos negligentes, ¿verdad? En la búsqueda con el Señor, pero cuando nos falta todo, mi hermana, siempre estamos ahí buscando al Señor, orando, Señor. Y mi hermana, yo solamente vine a la hora del almuerzo y entré a mi cuartito de oración y le dije, Señor, lo único que no quiero
es que mi hijo mayor venga de la escuela y vea todo esto, porque yo le estoy hablando de un Dios que provee. Amén. Y estamos jóvenes en la fe, ¿me entiendes? No quiero que él se vaya a decepcionar de ti, Señor. Yo creo que esa oración tan genuina, mi hermana, tocó el corazón de Dios a tal nivel. ¿Te acuerdas que le dije que a las 3? Que a las 2:30 por ahí hubo un terremoto. Todo el mundo, un temblor. Y todo el mundo salió corriendo, era como loco. Fuimos a buscar los niños a la escuela y cuando veníamos de vuelta que íbamos para la casa, la compañía del agua, ¿te acuerdas que lo que me habían cortado fue el agua? Mandó un mensaje que decía de que ellos le iban a restablecer el agua a todo el mundo porque sus tanques se habían dañado, entonces ellos, para que todo el mundo consiguiera agua, y entonces después ellos, ¿verdad? Wow. Iban a arreglar sus tanques y todo, y después de ahí nunca más nos cortaron el agua. Gloria a Dios. Ni pagamos bill ni nada, eso, mira, El eso Señor fue... pagó todo. Gloria a Dios. El Y Señor como siempre eso, sorprendiéndolo mira, a uno. eso fue maravilloso, eso fue un proceso que de verdad, yo sí puedo decir, mi hermana, que la mano del Señor, mira, No se ha cortado para vender. no tenemos que mendigar pan, mi Amén. hermana, como dice su palabra. Amén, eso es una promesa. No tenemos que mendigar pan. Nosotros solamente vamos al dador de todo. El Señor es nuestra provisión. No quiere decir que lo vamos a buscar por lo que Él nos pueda dar, pero sí lo vamos a buscar entendiendo que en Él lo tenemos todo. Amén. ¿Me entiendes? Así es. Vamos a amarlo por quien Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros ya, no por lo que va a hacer, no, Sí. porque incluso la Él ya palabra lo hizo todo. Sí, Él ya lo hizo y la palabra dice, Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle, mi hermana. El Señor es abundante. Y mi hermana, ¿cómo no estar enamorada de un Dios así? Amén. Bueno, Yaru, entonces hemos conocido tu testimonio, ¿verdad? De dónde te sacó el Señor, de las drogas, del alcohol, de una vida desenfrenada. Pero el Señor, de lo vil y menospreciado, el Señor la escogió para poder avergonzar a aquellos sabios, ¿verdad? Como dice su palabra. Amén. Y me gustaría saber, Yarula, ¿quién es Jesús para ti? Ay, mi hermana. Señor para mí lo es todo, mi hermanita. Yo te puedo decir de que, y eso es parte de mi oración todo el tiempo, Señor, yo sin ti realmente no soy absolutamente nada. Contigo aprendí a actuar, contigo aprendí a hablar. Incluso tú misma hablabas de ese testimonio acerca de cómo yo no podía ni hablar bien el inglés y ahora el Señor usándome en esa área. Son cosas que, mi hermana, cada vez que yo entro, o sea, voy a la iglesia o estoy en un ámbito en donde de verdad se está adorando al Señor, lo único que yo puedo hacer es acordarme de dónde Dios me sacó. Amén. Mi hermana, realmente yo he entendido de que yo sin Dios no soy absolutamente nada. Dios realmente, para yo hacer cualquier cosa, mi hermana, mira, si hay algo que a mí me entristece muchas veces es cuando yo quiero hacer algo, pero no escucho realmente esa directriz de Dios para hacerlo y yo no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer sin escuchar. O sea, mi hermana, yo necesito su consejo para yo obrar, yo necesito su guianza para yo tomar decisiones, yo necesito sentir la presencia del Señor. Cuando yo entro ahí, yo necesito al Señor para todo. O sea que definitivamente, mi hermana, mi vida, y mi esposo dice muchas veces, él me dice, de verdad que yo admiro, ¿verdad?, el amor que tú tienes para con el Señor. Pero como dice la palabra, mi hermana, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Y el Señor a mí me perdonó demasiado, demasiado. O sea que yo realmente, yo no fuera nada, yo no serviría para nada, no pudiera llegar a ningún lugar, no pudiera existir. No, yo ahora que lo conozco, sin Él simplemente estaría muerta, literalmente. Así es. Yarula, y en pocas palabras, ¿qué puedes decir con la palabra por su gracia? ¿Qué? Por su gracia estamos aquí. Por su gracia somos sostenidos. Por su gracia tenemos un matrimonio hoy, porque muchos de nosotros no conocimos lo que era realmente un testimonio de un matrimonio que, ¿verdad?, que fuera de buen ejemplo, así como el Señor lo quiere. Mi hermana, por su gracia es que nosotros realmente podemos hacer lo que nosotros hacemos hoy para glorificar al Señor.
Todo es por su gracia que somos perdonados. Amén. Es por su gracia que hemos sido sanados. Es por su gracia que hemos sido arrancados de las tinieblas a su luz admirable. Es por su gracia que hoy caminamos en Él firmes y nos sostenemos y anhelamos cada día más de Él. Amén. Es por su gracia que hoy nosotros podemos tener un hogar, podemos tener nuestros hijos, los podemos instruir, incluso cuando son adolescentes y están pasando por un tiempo difícil. Es por su gracia, mi hermana, que ellos aún están ahí. Amén. En el camino, aunque todavía no lo hayan conocido muchos de ellos, pero están ahí. Es por su gracia que nosotros sabemos que, como dice su palabra, creed en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvas. Es por su gracia que todo, mi hermana, amén, lo que nosotros somos y tenemos. Y ahorita, en verdad, es por su gracia. Ahorita el hijo mayor de Yarula está experimentando un tiempo precioso con el Señor. Cuando muchos lo tachaban, el Señor se le está revelando a él. Y muy pronto vamos a dar testimonio de eso. En el nombre no nos vamos a adelantar. Así Entonces, mismo. Yarula, me gustaría que pudieras hacer una oración para cerrar este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este foro, Señor, por tu gracia, mi Rey, que tú has puesto en el corazón de mi hermana, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí hoy, Señor, a pesar de contratiempos y todo, pero Padre de la gloria, sabemos que tú ya has preparado los corazones que serán, Señor, tocados, así que serán, mismo, Padre amén, de la gloria, sanados, Jesús, Dios amado, Señor, que serán atraídos a ti, Señor, Padre de la gloria, por medio de este testimonio, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, que cuando escuchen cada uno de nuestros testimonios se puedan sentir identificados, amén, y puedan entender que no hay cosa más fea, más baja, más grande o más horrible que pueda hacer que Dios no tenga misericordia de ellos y que Dios no pueda extender su mano de perdón, de amor, de gracia hacia ellos, Dios mío. Que cuando escuchen estos testimonios ellos puedan, aleluya, sentir que tú les estás hablando directamente al corazón y que estás extendiendo esos lazos de amor para que ellos puedan, aleluya, venir hacia ti, porque por eso tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús, murió para restaurar la relación entre nosotros y tú, Abba Padre. Señor, toca sus corazones. Sé tu Espíritu Santo haciendo esa obra redentora, maravillosa, de redención, Señor, en cada uno de ellos, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, porque es por tu gracia que hacemos lo que hacemos, amén, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias. Gracias, mamita.